Queridos hermanos, celebramos hoy, en este primer viernes, la memoria obligatoria de San Francisco de Asís, este gran santo de la Iglesia. Dante, en la Divina Comedia, dice del día del nacimiento del santo que con el nacimiento de San Francisco se dio un sol al mundo. Y no sabemos qué día nació, porque se cree que nació a finales de 1181 o a principios de 1182. En aquel momento en Europa y todavía en muchos lugares de Europa no hay la tradición de celebrar el cumpleaños, sino el día del santo. Por eso también a veces se pierden los registros de muchos personajes. Pero lo importante es que San Francisco vivió para Dios, no importa qué día nació, sino que lo importante es que él vivió para Dios. Y su conversión comienza, podemos situar todas las fechas, al inicio del 1200, 1201, 1202 y así sucesivamente. En torno a los 20 años encontramos esas anécdotas que ustedes conocen bien, ¿no? El tema de cuando baja del caballo, porque él era de una familia pudiente, un vendedor de sedas, baja del caballo y le da el beso de la paz a un leproso. Cuando a causa de sus excesivas limosnas el padre un poco lo reprende porque dice que está dilapidando la herencia, y entonces en presencia del obispo de Asís se quita el manto y la túnica como signo de que le devuelve la herencia al padre, lo contrario del hijo pródigo. El hijo pródigo pide la herencia, él se deshace de la herencia del padre y comienza a vivir como un eremita. Y después esas experiencias místicas, ¿no?, que lo van a ir acompañando a lo largo de su vida, como la cruz de la pequeña iglesia de San Damián, que le dice restaura mi iglesia, que coincide precisamente también con el sueño del Papa que va a aprobar su orden, porque Inocencio III sueña que la iglesia del Vaticano está sostenida por un frailecito. Y ese frailecito, cuando va a visitarlo a Inocencio III, el Papa reconoce en Francisco ese que está sosteniendo la Iglesia para que no se caiga. Fíjense que la Iglesia no la sostiene el Papa, la sostiene un pequeño fraile que es San Francisco, pero no sin el Papa. Muchas veces esta gran espiritualidad, esta radicalidad evangélica, que por eso no he querido tomar las lecturas propias de San Francisco, porque el leccionario aconseja que siempre que se pueda no se corte con la lectura cotidiana, y precisamente Jesús habla del que escucha la palabra de Dios, escucha al que lo envió, escucha al Padre. Y por eso Francisco, porque se toma en serio el Evangelio, escucha al Padre y él puede precisamente reformar la Iglesia. Y por esa fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, él también hace su mensaje que llegue a otras personas. Hoy encontramos mucha gente que no es católica, pero sin embargo tiene respeto por el mensaje y por la tradición franciscana, sea por la ecología, sea por el diálogo. Él fue un gran adelantado, por ejemplo, con el diálogo con los musulmanes, que en ese momento estaba muy difícil el diálogo con los musulmanes, y él pide permiso a Roma para ir a ver al sultán de Egipto y para poder ir a predicar en lo que hoy es Tierra Santa. Por eso los lugares de Tierra Santa católicos están desde entonces bajo la custodia franciscana, y por sus dotes de humildad, de humanidad, logró que el sultán lo tratase muy bien y le dejase predicar el Evangelio de Jesús precisamente en la tierra de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe que la vida de los santos, como recordaba Benedicto XVI, es precisamente un evangelio. Cuando nosotros vivimos el evangelio, estamos predicando, ya con la sola vivencia, no solamente el subirnos, por ejemplo, a un colectivo y comenzar a predicar. Vieron cómo hacen nuestros hermanos separados, a veces también en el tren, cuando uno va en el tren, que algún hermano te dice soy de la Iglesia de Jesucristo, de tal y cual,
Bueno, eso es una predicación, pero también la predicación es nuestra propia vida. Cuando nosotros de verdad respondemos al mal con bien, cuando tratamos de superar las críticas constructivamente, cuando tratamos de dar al que no tiene, de enseñar al que no sabe, de socorrer al que sufre cualquier necesidad, nosotros estamos predicando el Evangelio. Y cuando damos también testimonio silencioso de nuestro ser cristiano. En una ocasión cuenta que San Francisco le dice a los hermanos que van a predicar un pueblo, y entonces ¿qué hacen? Van a visitar la iglesia del pueblo, se pasean por todo el pueblo y vuelven al convento. Y entonces uno de los hermanos le dice: pero Padre Francisco, ¿no íbamos a predicar? Y dice: claro que predicamos, ya todos nos vieron con nuestro hábito, ya predicamos. Y todos sabían precisamente la reforma, la entrega y la radicalidad evangélica de esa nueva espiritualidad que tenía la fuerza del Espíritu, tenía junto con el magisterio. Él al principio dice: bueno, ¿cómo tienen que vivir los hermanos? Tienen que vivir con el Evangelio, solamente el Evangelio. Y después Inocencio III, que era un gran canonista, le hizo entender que tenía que tener un poquito tenía que tener una organización canónica, tenía que tener una regla, y él cuando vuelve de Tierra Santa renuncia a ser superior general de su orden, se le encarga al cardenal Ugoleto, que después va a ser uno de los papas gregorios, que sea el que dirija la orden, y él escribe la regla. Una regla que da unos consejos preciosos, como los de sus cartas, de sus escritos, de sus oraciones, y un amor y una reverencia tremenda a los sacerdotes, ¿no? Cuando le habla a los sacerdotes, le dice que por favor siempre celebren la misa en gracia de Dios. Y cuando le habla a los fieles, dice que siempre respeten a los sacerdotes, porque no hay nada más grandioso que Cristo en la Eucaristía en manos de un sacerdote. Y aunque el sacerdote no sea digno, tiene esa gracia de poder confeccionar la Eucaristía. Y una humildad que lo llevó a rechazar la ordenación sacerdotal, porque él siempre quedó como diácono, llegó hasta el diaconado. No quiso ser sacerdote precisamente porque no se encontraba digno. Fíjense, si San Francisco no es digno, yo me tengo que escapar por la alcantarilla, Pero sin embargo, un santo que predica con la palabra, que predica con el ejemplo y que predica con toda su persona. Nos encomendamos a Él. Y decir todas estas cosas es decir precisamente muchas cosas del corazón de Jesús, porque todos tenemos que tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús precisamente está manifestado en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas, en las obras de misericordia. Por eso, si pedimos al Señor, por intercesión de San Francisco, poder vivir el Evangelio, estamos honrando al corazón de Jesús, porque estamos honrando a Dios, que se hizo hombre y que tiene un corazón capaz de compadecerse de nosotros y llamarnos a la gracia de su amistad. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos especialmente al Señor por las necesidades y por las intenciones de la Iglesia. Que así sea.